Memorial, novela, diario de vida o lo que fuera. Lo cierto es que el texto de Meredith estaba inconcluso y Verónica me había convencido de que tenía que buscar la segunda parte del manuscrito, porque en alguna parte debía estar. Intenté averiguar si la biblioteca de Filadelfia tenía más cuadernos o papeles sueltos que le hubieran pertenecido, pero me respondieron en una amable misiva que todo el consorcio de bibliotecas de Filadelfia y de la costa atlántica de Estados Unidos me tenía en lista negra por haber perdido el manuscrito original y que jamás me iban a dejar que me acercara a un solo de sus preciosos libros. Les contesté con otra misiva igualmente amable, pidiendo perdón y prometiendo reparación. Estaba redactada de tal manera que las primeras letras de cada oración formaban un acróstico obsceno, mi revancha secreta y pueril. A finales del 88 me contaron que Arturo Godoy había muerto en agosto del año anterior, por lo que mi sueño de entrevistarlo se desvaneció. Resolví llegar a él, aunque fuera indirectamente, y con ese fin redacté una carta dirigida al mismo campeón, como si estuviera vivo todavía. La mandé por correo certificado a la Federación Chilena de Box. Mi raciocinio era que si alguien me contestaba, esa persona sería probablemente un buen contacto, porque qué mejor contacto que alguien que contesta la correspondencia de un muerto. Pero como las probabilidades de obtener respuesta eran escasas, decidí embarcarme al mismo tiempo en un segundo plan de acción. Escribí la siguiente nota, dirigida a Al Whale, el promotor judío estadounidense que negoció las peleas de Godoy en su segunda campaña en este país. Seguramente Whale también había pateado el balde final, como dicen por aquí, pero yo tenía la corazonada de que valía la pena intentar comunicarse con él. No perdía nada, porque a menos que sucediera un milagro, Godoy no iba a contestar nunca. Y este es un extracto del libro del cual vamos a hablar hoy en esta nueva entrega del Traficante de Cultura. Hablar de un personaje, una estructura leyenda del deporte nacional, del boxeador Arturo Godoy, a razón del libro que están viendo en pantalla. Muriendo por la dulce patria mía, la novela, la vida novelada de alguna forma. Ahí vamos a hablar vamos a desenredar en la conversación, escrito y creado por eh, Roberto Castillo, quien muy amablemente accedió a conversar con nosotros. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo para con los traficantes de cultura. Una vez más. Muchas gracias a Traficante de Cultura y a ti también, Humberto, por esta invitación. Aquí hablar, que tuvimos la oportunidad de, donde tengo el libro, de conversar, a esta altura ya estoy tan perdido en el tiempo-espacio, conversar Soy el único. respecto de la novela del corazón, tremendo libro, y también tuvimos, claro, quizás hablando de la figura de Arturo Godoy y de la entonces futura película que se estaba produciendo, de la cual también vamos a hablar. Pero aquí hablar de este libro editado por Laurel, que también que tuvo una primera vida en 1998, si no me equivoco, por el lado de Planeta. Sí. ¿Cómo se da esta idea de hacer un libro sobre Arturo Godoy? Mira, la idea es parecida a la que sale en la novela, es decir, eh, esta cosa, el encuentro casual con noticias, con documentos, con archivos que estaban relacionados con Chile. Esta es una novela escrita desde el extranjero. O sea, yo la escribí cuando estaba estudiando mi doctorado y en parte fue porque yo andaba siempre buscando noticias de Chile. Y de repente me encontré con diarios antiguos de Chile donde aparecía la figura de Arturo Godoy. Arturo Godoy para mí no era un desconocido porque en la familia, mis abuelos, mi padre y todo eso, que eran de mi norte, ellos hablaban mucho de Arturo Godoy. Y la gente en general lo conocía en Santiago. Cuando yo crecí, circulaban historias sobre Arturo Godoy. Así que empecé a seguir esa pista y decir, bueno, ¿qué habrá de cierto de todas las cosas que yo oí cuando chico que hablaban de la gran leyenda de Arturo Godoy? Y principalmente del hecho de que a Arturo Godoy le habían robado la pelea y había sido el título que se había ganado legítimamente, le había sido arrebatado.
una, esa es una historia como la típica de los triunfos morales chilenos. Ujú. Entonces me puse a averiguar eso y ahí se fue armando. Primero pensé que iba a ser un reportaje, una cosa un poco más documental, más de archivo, más periodística, de no ficción, y de repente me di cuenta de que lo que tenía en la mano, y lo que más yo quería hacer es escribir una novela, es decir, un recuento de cómo se iba juntando toda esa historia. Y así que se convirtió en una obra de ficción, ciñéndose en todo lo posible a la historia que pude documentar de la estadía de Arturo Godoy, de su vida y esas peleas en 1940. Así que me dediqué a buscar archivos, no solamente en la universidad, sino que fuera. Pude ver las películas originales. En esa época no existía YouTube, no existía la Internet, estoy hablando de mediados de los años 90. Entonces, perdón, mediados de los años 80. Y no existía nada de eso. Entonces había que conseguirse las películas, averiguar, llamar por teléfono, concertar citas con la gente que tenía las películas, a ver si a uno lo dejaban verlas. Entonces tuve la suerte de poder documentarme lo más posible. También fui a la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos, en Washington, para escuchar la transmisión de las peleas. Así que me sumergí en ese mundo. Y parte de eso, después ficcionalizado, transformado para una ficción, aparece en el libro. Entonces, ese recuento que tú leíste recién eh, es parte de la historia, es como la ficción que enmarca a la otra ficción. ¿Qué tanto de lo que recopilaste para conocer al personaje de Arturo Godoy es tanto, es más mito? Porque uno ha oído del mito, de la pelea con Joe Louis, Sí. Joe Louis. Eh, ¿qué tanto, qué tanto sabemos de Godoy acá en Chile versus lo que se sabe afuera, por lo que recopilaste en Estados Unidos? Sí. Bueno, Arturo Godoy todo es mito. Eh, es un mito que sigue vivo. El hecho de que ahora sea hasta a punto de estrenarse la película es otra manifestación de esa realidad que yo constaté escribiendo esto, que todo es mito, que toda la gente quiere tener un pedacito del héroe de ese. Yo lo conocí, él le enseñó boxeo a mi hermano, yo lo veía siempre en la calle, o sea, hay una parte de la novela en que se hace una especie de listado, de catálogo de todas las cosas que la gente dice sobre Godoy. Hasta el día de hoy, la gente con la que hablo del libro eh, me dice, oye, pero si Arturo Godoy fue muy amigo de mi papá. Oye, pero si Arturo Godoy era vecino. Yo lo veía siempre en la Villa Olímpica o lo veía en el centro caminando. O sea, realmente no, eso no para. Y la película es una manifestación de eso. Y el hecho de que esté suscitando tanto interés es una manifestación de que la figura de Arturo Godoy es un mito. Fue un hombre de carne y hueso, por supuesto. Pero, digamos, lo interesante es cómo esa vida se fue transformando en una historia mítica, ¿no? Y que genera mucho mito también. Así que, si tú me preguntas, bueno, ¿qué hay de mito? Todo es mito en Arturo Godoy. Y por eso es digno de novela, es digno de película, es digno de una representación que vaya más allá de una biografía, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que cuando hablé de esto con otro de los personajes reales que aparecen en la novela, que es Jorge Teller, también muy aficionado al boxeo. Teller me dijo, Godoy merece una novela, ¿no? Así que eso me incentivó muchísimo, por supuesto, para hacerlo, para llevar a cabo. Así que tu pregunta inicial, lo repito, todo Godoy es mito. Y eso es el ejercicio, y eso es lo que hace que también en el oficio de escritor tú acomodes la historia, tú acomodes al Godoy en ciertos lugares, en ciertos momentos. Sí, claro. Entonces, como te digo, hay un esfuerzo en el libro por no ser directamente, o sea, por no contar el mito directamente como un mito. Es decir, porque parte del atractivo es que mucha gente se
se agarra de ciertos fragmentos de realidad, por así llamarla, la verdad experimentable, tangible, para poder elaborar más el mito, ¿no? Entonces, y haciendo eso se confunde. Mucha gente, por ejemplo, dice, ah, no, Arturo Godoy, el que le pisaron el pie y se lo quebraron. El árbitro le pisó el pie y le quebró el pie y por eso no pudo ganar la pelea. ¿Qué se refiere eso a la experiencia de otro chileno boxeador? Que el Tandy Loaiza, que también era de Iquique, que también peleó en Estados Unidos, y que en efecto tuvo un percance, le pisaban el pie en una pelea. Entonces, la gente, parte del mito es que se apoya en ciertos datos que circulan de una manera u otra. Así que no es solamente el mito que todos conocemos y variantes de ese mito, sino que son formas en que ese mito va siendo propagado, se va afirmando, se va reafirmando, se va negando, se va poniendo, representando otra vez. Mm. Alguna vez creo que lo hablé con un escritor, no recuerdo qué, hablando como de los recuerdos, porque siempre el recuerdo de X persona va a ser distinto a Y persona, va a ser distinto a Z persona. No digamos que son mentiras, porque cada uno recuerda X momento como su mente lo acomodó. O también como dice la historia, como no dejes que la verdad arruine una buena historia, que es en el caso de Godoy. Ujú. Sí, bueno, en este caso la verdad se encuentra en la ficción. O sea, no hay una separación entre las dos. O sea, el impulso que me motivó y que me mantuvo en este proyecto, según recuerdo, porque hace tanto tiempo, eh, es ese, que no hubiera una forma clara de distinguir entre verdad y ficción, porque la ficción de alguna manera entrega otro tipo de verdad, que es más allá de lo verificable, de lo tangible, de lo, digamos, de la realidad. Entonces, para mí, el concepto de verdad no está divorciado del concepto de ficción. Lo contrario, al revés. Para mí la ficción revela un aspecto de la realidad que es más verdadero, que es más invisible. Ah, así. ¿Cómo, y cómo funciona? Es una novela, es portentosa en la historia de Godoy y de cómo también está contado. Pero quiero quizás hacer el ejercicio de memoria respecto de cómo se paró esta novela en aquel 1998 Ajá. y cómo se terminó parando en esta edición, en esta edición de Lumen de, si no me equivoco, 2018 o 17. 7, en Laurel, sí, claro. Laurel. No. Sí, mira, en el año se publicó el año 98 y en realidad, bueno, yo la escribí estando lejos, en esa época estar lejos de Chile significaba estar muy lejos, o sea, se podía comunicar uno por fax, por teléfono, pero no era expedito como es ahora, como estamos hablando tú ahora en Santiago y yo acá en Filadelfia, ¿no? Entonces, uno se sentía muy aislado. Entonces yo escribí el manuscrito y lo mandé así bien carepalo, ¿ah? Se lo mandé a varias personas y llegó a las manos de Carlos Orellana, que era el editor en esa época de la colección del sur de Planeta. Entonces, Carlos Orellana, por cuestiones generacionales, eh, es más como de la época de Godoy, de esa época de gloria del boxeo. Entonces, para él era una historia muy cercana y le gustó mucho la novela, ¿no? Entonces, también yo me acuerdo, Darío Ose fue uno de los lectores. Mi adalid, mi agente literario informal fue Carlos Olivares, que es un excelente cuentista del sur, cronista, también periodista cultural, que en ese tiempo trabajaba en el diario La Época. Y él fue el que movió, digamos, el manuscrito. Entonces, lo mandé y en esa época tuvo eh, esa recepción que fue literaria, ¿no? Me acuerdo que el que leyó el manuscrito para Planeta hizo un informe, era Darío Oces. Y a Darío también le gustó mucho. Y nada, decidieron publicarla. Publicaron prácticamente lo que yo mandé, ¿no? No hubo mucha corrección, nada de eso, porque además era difícil, porque había que mandar el papel de un lado para otro. Entonces,
no existía esta cosa de te mando el archivo por internet, porque eso no pasaba todavía. Entonces, claro, entonces esa recepción literaria del mundo literario fue una, pero después empezó inmediatamente, apenas se anunció que venía el libro, apenas apareció, surgió la otra lectura, que es como una lectura que, una lectura, digamos, más, eh, menos literaria, ¿no? Donde la gente pensó que realmente era una biografía. Entonces empezó a ser terreno de disputa inmediatamente. Entonces había ciertas cosas que el periodismo agarró, ¿no? Acerca de lo que se decía en este libro, por ejemplo, que él trabajó en investigaciones y que había varias versiones acerca de lo que había hecho Arturo Godoy durante la dictadura, por ejemplo. Entonces él fue instructor de Vox en investigaciones, eso no cabe duda. Entonces, de ahí se empezó a formar una especie de rumor que el libro decía que Arturo Godoy había sido torturador, por ejemplo. Y eso acabó en las páginas de La Tercera, de un diario. Después eso se fue, digamos, desvirtuando y hubo explicaciones y se fue aclarando, más o menos. Pero llegó ese tipo de recepción. El lanzamiento del libro se hizo en la Universidad Católica en el contexto de un congreso literario y ese mismo día, en la tarde, en los vespertinos, en todos los días de la tarde, salió una declaración de la Federación de Boxeadores, Federación Chilena de Boxeo, en la que se amenazaba con ir a interrumpir el lanzamiento. Iban ahí los boxeadores y llegó el hijo de Arturo Godoy, que era un tremendo tipo, a la oficina de Carlos Orellana, que era muy chico, y lo amenazó, ¿no? Este libro no puede circular, este libro tiene que desaparecer. Entonces, eh, al lanzamiento de la novela, no fue el periodismo cultural, fue el periodismo deportivo y no sé, por lo que comenzaba a ser como este periodismo como medio farandulesco que estaba ahí. Entonces, estaban presentes, estaban las cámaras de televisión en un rincón. Entonces, mientras hablaba Raúl Zurita, que presentó esto, y Darío Oce, y de repente se oyó una conmoción al fondo de la sala. Toda la gente pensó, bueno, aquí están los boxeadores. Aquí le van a pegar a Castillo, le van a pegar a Zurita. Entonces, ahí prendieron las cámaras, la televisión, y como que ya ahí viene la acción. Entonces, hubo esa recepción que fue totalmente, como para mí, inesperada. Yo esperaba que hubiera resistencia, alguna gente que está muy apegada al mito de Godoy como tal cosa, ¿no? Pero no me esperaba nunca este tipo de reacción. Me tendieron emboscadas periodísticas, digamos. Entonces, estaba, por ejemplo, en el canal de Rock and Pop con Comparini y su compadre Silva, que me entrevistaron sobre la novela y de repente entrevistan por teléfono a el principal informante que yo tuve, que era el periodista Raúl Hernán Lepé, un periodista puntanerense que me estuvo conversando conmigo horas y horas y horas sobre Godoy, siempre por teléfono, y yo con lo grabé con su permiso, por supuesto, tenía todas esas grabaciones. Entonces de repente aparece Raúl Hernández P. en la televisión, en este programa de entrevistas que se llamaba Plaza Italia, que era como un late. Eh, y este señor dice, a este señor yo no lo conozco, nunca he hablado con él, y me parece increíble que diga cosas como que Chile perdió el combate naval de Quique. Eh, Cosa que aparece en el libro también, ¿no? Entonces, él negó, a pesar de que él sabía que yo tenía todas las grabaciones y que podía fácilmente decir, ¿sabe qué? Cuando usted tengo horas de conversación. La cosa es que él era muy cercano a la familia de Arturo Godoy. Entonces, el hijo y la esposa de Arturo Godoy estaban muy en contra de este libro sin haberlo leído. En la radio cooperativa, el programa matinal con Rovaretti, con Cecilia Rovaretti, por ejemplo, en la mañana, cientos de miles de personas escuchando, también me hace la misma. Me dice, adivina quién está al teléfono aquí. Y era la señora de Godoy, la viuda de Godoy, llorando a mares, diciendo, este señor, este desgraciado, que arruinó la reputación de mi marido. Y nada, una señora que decía que yo estoy en el hospital, me dio un ataque al corazón. Entonces, fue realmente una recepción que me descolocó completamente a mí. Entonces lo que me puse a hacer fue defender el libro como una especie de homenaje a Arturo Godoy. Entonces esa fue la primera cosa, ¿no? Y el hijo de Arturo Godoy dijo una frase que para mí es como tan perceptiva y sin querer, ¿no? Salió como una frase que es muy interesante.
le dijeron, bueno, pero si esto es un trabajo de ficción. Entonces, él dijo, bueno, si esto es ficción, entonces esa ficción miente. Y esa fue su declaración, ¿no? Entonces, Perdón, pero si es ficción, pues. claro, entonces, claro, entonces, pero es interesante, digamos, darle vuelta a esa frase porque en el fondo él está diciendo, reconociendo que eso es lo que hace la ficción, ¿no? Por mi parte, yo digo, sí, la ficción miente, pero también es capaz de entregar otras cosas que no sean estas mentiras, ¿no? Entonces, eh, el, eso fue lo que pasó. Entonces y algunos amigos me dijeron, ¿sabes qué? Te dedicaste todo el tiempo a defender el libro como documento y no enfatizaste lo suficiente que es literatura, esto es literatura, esto es una novela, ¿no? Entonces, a la segunda, cuando esta novela tuvo una nueva vida, una segunda vida, en el año 2017, gracias a Andrea Palet de Laurel, que me, me invitó, o sea, me propuso reeditar la novela. Entonces yo con mucho gusto lo hice porque además tenía muy buenas referencias de Andrea y además porque en esa primera versión que salió fue una, como dije antes, una versión casi sin editar. O sea, fue lo que salió. Entonces a la segunda vuelta le pude dar apreté más el texto con la ayuda con la guianza de Andrea Palet. Entonces, esta fue la segunda vida. Y la segunda vida es la vida que yo hubiera querido que hubiera tenido el año 98. Es decir, una salida literaria, ¿no? Y yo creo que me ayudó que en 2017 encontró una nueva generación de lectores, ya no tan apegados a la vida de Godoy, no tan apegados a ese mito que los involucraba personalmente, ¿no? Ya Godoy se había muerto mucho tiempo antes. En cambio, cuando este libro apareció, en realidad había sido relativamente reciente la muerte de Godoy. Entonces, eso permitió que este libro ahora esté circulando más como literatura, que es lo que siempre fue. Quizás de alguna forma como llegó como en una época equivocada y versus, claro, la época del Chile del 98 al Chile del 2017, que quizás sí respetamos a nuestro ídolo, pero hoy no lo respetamos tanto, los bajamos un poco de la estatua y los ponemos a ras de piso. Sí, sí. Claro, mira, el otro factor, yo creo que también hay que considerarlo, es que eh, en el contexto del Chile del 98, cualquier libro que tuviera un marco, como el que yo le puse a esta novela, que es un marco que es político e histórico, donde se habla de la matanza de Santa María de Iquique, donde se habla de la violencia del golpe, ¿no? Donde se habla del plebiscito, donde se habla del exilio, donde se habla de esta visión de Chile más crítica. En el año 98, en realidad, la recepción o el tipo la receptividad que había frente a una crítica acerca de los chilenos no era tan grande. Yo pienso que en ese momento el país estaba en otra. No quería oír, no quería escuchar acerca de una interpretación política del mito de Godoy, por ejemplo. Entonces, eso también fue un factor. En cambio, en 2017 creo que a puertas del estallido, ¿no? O sea, porque ya se veían ciertas cosas que ya venían. Yo creo que había una recepción, una forma de ver la realidad del país que aceptaba más una crítica, una visión más crítica de lo que es el país. Entonces, donde el título Muriendo por la dulce patria mía remite al sufrimiento am, que somete Chile a sus habitantes, a sus ciudadanos, ¿no? Este Chile que te hace sufrir, así como hizo sufrir a Godoy, ¿no? Por la gloria de Chile, Godoy destrozó su cuerpo con frecuencia, ¿no? Y se sacrificó en ese sentido también. Así que esa es digamos, esa es mi teoría acerca de por qué tuvo esa nueva vida, la novela, a partir de 2017. Estamos conversando con Roberto Castillo, autor de Muriendo por la dulce patria mía, libro editado por Laurel. A su juicio, Roberto, ¿crees que como que la literatura tiene esa libertad de poder ficcionalizar la figura a una figura histórica? Como
sacarlo un poco de la historiografía, como del oficio del biógrafo que tiene que remitirse a la letra X, Y, Z, y ponerlo en otro plano, en otro escenario, porque quizás aquí ya haciendo ya memoria literaria, no hace mucho, cuando hablaba, cuando siempre había como esta queja que quizás después que después ya como que se abrió un poquito más del boom tipo Francisco Ortega, de Baradit, de que, de que tenían como, no se puede bajar del pedestal a cierto personaje histórico para que puedan, no sé, luchar con extraterrestres, por ejemplo. Ujú. Bueno, sí, yo encuentro que es fundamental para cualquier actividad creativa, para el arte en general, poder usar todos los materiales que tú tienes a tu alcance, incluyendo con cierto grado de responsabilidad las figuras públicas. Entonces, eso sí, yo en eso eh, tengo esa convicción firme acerca de que no puedo decir todo vale, pero si se va a cuestionar los límites de lo que podemos escribir acerca de qué podemos escribir, estamos partiendo mal. Entonces, yo creo que hay que ejercer un grado de responsabilidad, pero dentro de una libertad bastante amplia. Eh, Así que esa es mi postura con respecto a qué se puede escribir y qué no se puede escribir. ¿Cómo juegan en la figura de Arturo Godoy? Por mucho tiempo se habló, y yo creo que hoy volvió de alguna forma, esto Ujú. de los triunfos morales. Triunfos morales para no decir derrota, porque derrota es una palabra igual dura. Sí, claro. Mira, yo creo que yo soy muy hincha del fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol y yo creo que lo que tuvimos con la generación dorada es como una excepción a la regla. La regla del deporte chileno es eso, los triunfos morales, el casi casi, que también se puede utilizar esa estructura, digamos, de mirar los fracasos de la historia, por ejemplo, los triunfos y los fracasos de la historia, es paralela, ¿no? El casi casi, nosotros casi casi estuvimos a punto de tener una revolución con empanada de vino tinto, ese casi casi, ¿no? Casi hubiéramos, si no hubiera sido por el golpe, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Estas cosas de una historia que siempre está como escamoteando un logro final, ¿no? Siempre como que en la puerta del horno se quema el pan, siempre como que te estás ganando y te quiebran la pata, te pisotean, o el árbitro te saquea. Hay algo injusto en eso. Yo creo que existe una manera de mirar la historia de Chile que va por ahí. Yo creo que lo que ha pasado recientemente con la selección chilena simplemente es como una especie de vuelta a la realidad, ¿no? Que la generación dorada fue una excepción a la regla de que nosotros estamos en esa, digamos, que esa es como el destino de Chile. Entonces también hay algo de eso, también se juega en este libro con esa idea un poco. Claro, como que Chile está así de cualquier Sí, cosa. claro, Mm. sí, e incluso porque también somos capaces de construir eh, victorias a partir de derrotas. O sea, el combate naval de Iquique, que aparece en este libro, que es central para entender el libro, es eso, ¿no? O sea, Lepe, este periodista, estaba completamente enfurecido porque en el libro se sugiere que, o sea, se dice que el combate naval de Iquique o sea, fue una derrota, ¿no? Se hundió la Esmeralda, digamos. Eso puede haber significado, que sea otro tipo de triunfo, pero directamente, digamos, eso fue lo que pasó, la muerte de Pratt, es un sacrificio, después puede haber sido reutilizado míticamente, ¿no? Hay un historiador norteamericano que dice que en realidad Arturo Prat es un santo nacional, que en Chile tiene esa cosa de santo secular. Hay una cierta santidad que se le adjudica, que es indiscutible. Nadie discute a Arturo Prat. Se puede discutir a Bernardo Higgins y a Carrera, pero a Arturo Prat no. Con Arturo Prat no. ¿No? Tiene incluso como una especie de halo de santidad. Entonces, y siendo de Iquique, Arturo, además siendo bautizado con el nombre de Arturo, como muchos niños chilenos en esa época, eh, en homenaje a Arturo Prat. Entonces se va juntando toda esta mitología, que para mí fue irresistible, ¿no? Meter todo eso, hacer un menjunje y una mezcla de muchas
formas de ver Chile. Se ha salido un poco del libro, pero, pero también como que la figura de Godoy contigo, al menos ha tenido una vida una vida sumamente larga. Sí. Y ya en unas semanas más va a salir en estreno la película basada en el libro, protagonizada por Marcos Saror. Mr. Godoy, you took punches from Galento that not even Joe Louis could handle. Care to share with us the secret of your success? Training in the morning, training in the afternoons, and having nightmares about my coach at night. Y abajo. Tienes que ganarle y vamos a Nueva York. Voy a entrar a Broadway, voy a ser la mejor bailarina de todas. Mi sueño también está en Nueva York. Voy a ser campeón mundial de box. ¿Mexican? ¿Habla español? No, a little, a poquito. No, soy chileno, sí. Ay, bueno, parece que los chilenos me traen buena suerte. Los chilenos traemos buena suerte. Sos un genio. Sir, do you have any plans for your next one? I want to fight the world title. Have you ever heard the name Arturo Godoy? No, sir. Enough! Is that all you got? Put me in the ring and I'll show you and Joe Louis what Chile is made. ¿Tienes algo más? I can tango. I don't fight for tips, stupid old man. Vas a ser el campeón del mundo. ¿Y a cualquier precio? Ladies and gentlemen, the fight for the World Heavyweight Championship! With all due respect, Joe Louis is the best fighter in history. You really think you have a chance against him? Yes, I believe I do. ¿Cómo recibiste estas ganas de que hayan visto tu libro y hayan querido adaptarlo a formato audiovisual? Sí, yo pienso porque el productor Max Gandarillas fue capaz de ver que en esta historia, esta historia nunca se termina de contar. Una característica del mito es que tú nunca terminas de contarlo, o sea, no hay un límite de veces que tú puedes escuchar el mito, ¿no? Y sigue teniendo variantes también, ¿no? Hay una especie de estela, como la estela del héroe, que es una estela hecha en realidad de proyección y de deseo. Y Arturo Godoy es un héroe mítico en este sentido. Deja una estela detrás siempre, en la que se proyectan los deseos de mucha gente, ¿no? Entonces, no me extraña para nada que quisiera hacer una película, porque eso es lo que hace él, y recontar el mito, o sea, renovar o ofrecer otra mirada sobre este mito, que es distinta a la del libro, porque hay una diferencia, por supuesto, entre el medio de la literatura y el medio del cine, el otro lenguaje que se está usando. Pero yo pienso que es eso, es como una narración aledaña, paralela tal vez, que se ofrece sobre el mito. ¿Alguna vez te lo imaginaste audiovisualmente? ¿Cómo te calza la figura de Marcos Saror en la piel de Arturo Godoy? Mira, antes hubo varias veces en que el proyecto estaba marchando, como el año, yo diría el año 99-2000, hubo una productora española que se interesó y compró los derechos, hubo un primer guión que yo pude leer, y después de eso hubo otro intento más, de pandemia, ¿no? O sea, ya se estaba armando otra vez la película, incluso llegó a haber un casting y se hizo como una especie de teaser, que es como pequeñas escenas.
Pero vino una pandemia y eso se tuvo que suspender. O sea, en febrero del 2020 se había empezado a filmar una versión de la película y después tuvo que rehacer todo porque la pandemia lo interrumpió. Y la verdad es que con el nuevo elenco de la película que finalmente se hizo, yo tuve una... A mí, lo que yo sentí con el casting de Saror es que la habían achuntado. Porque uno de mis miedos, pensando en una producción de película, es que Arturo Godoy apareciera en pantalla como piñufla, no para usar una palabra bien chilena, como que Arturo Godoy era un personaje físicamente portentoso, no era el chileno medio, era un tipo que en el año 1940 llegaba a 1,86 m, ¿no? ¿Ok? Con una fuerza impresionante. O sea, y los castings que había habido antes, como que sí, se buscaba a alguien que más o menos, pero esta vez Marcos Herrera es alguien que además sabe de box, sabe moverse, tiene un físico que uno no tiene que hacer ningún esfuerzo mental para decirte que hay un boxeador. ¿Ya? Eso para mí es fundamental. Hay ciertas cosas que yo pienso que tienen que convencer. Es parte de ese efecto de convencimiento, de entrar a la ficción, suspender la incredulidad y entrar en esa parte. Entonces, me gustó mucho el casting de Marcos Saror, ¿no? Y por lo poco que he visto, porque yo no he visto casi nada aparte del trailer y otras pequeñas escenas de la filmación, me parece que lo hace bien, me parece que hizo el intento de replicar los movimientos de Arturo Godoy en el ring, ¿no? Cosa que también a mí me resuena con la película, porque la película también está ese intento de documentar lo más fielmente posible los movimientos de Arturo Godoy. Cómo es que se veía esta presencia en el ring. Y después, claro, a mí también me sorprendió mucho ver a Benjamín Vicuña en el personaje de Gabriel Meredith. eh, y bueno, así que ha sido interesante. Ah, yo lo tomo como una variante de la historia de Godoy, variante del mito, eh, inspirada en algunas cosas y algunos personajes y situaciones que aparecen en la novela, pero llevando su propio rumbo también, ¿no? Bueno, para quienes nos verán desde el 2 de octubre, va a estar disponible en Sala Rey del Ring con Marcos Saror y como Arturo Godoy y Benjamín Vicuña como Gabriel Meredith. Em, Hablemos de Gabriel Meredith. ¿Qué hay con él? Porque es un personaje recurrente en tu literatura en general. Sí, sí, Gabriel Meredith aparece en Muertes Imaginarias como el editor del volumen entero de obituarios ficticios. Y aparece por ahí en otras partes, ¿no? El apellido Meredith aparece también en la novela El Corazón. Entonces, está un personaje recurrente y en la novela funciona como una... Es como el representante, es como un alter ego del narrador. Entonces, por eso me da mucha risa que Gabriel Meredith esté representado por un galán como Benjamín Vicuña, porque en cierta forma es un alter ego mío. Entonces, esa parte me da un poco de risa, me da un poco de... me lo encuentro interesante, ¿no? Lo encuentro raro. Una de las sorpresas, digamos, de hacer esto. Lo que, Pero en general lo que he visto, digamos, las pocas cosas que he visto, como las pocas escenas, me da mucha curiosidad de ver qué se hizo con la historia, cómo es que un acercamiento cinematográfico trate alguno de los mismos materiales, ¿no? Entonces, yo considero que sea una versión, no creo que vaya a ser una versión de la novela, sino que es que es una cosa aledaña, paralela tal vez, ¿no? Estamos como dando visiones que son complementarias de la historia de Arturo Godoy. obviamente volvemos a la ficcionalización de un personaje real. O sea, volvemos como de alguna forma como poner un personaje X en una situación que puede no ser, o ser quizás, pero hace que alimente estas líneas de tiempo que tiene el personaje. Sí, exacto. Mira, en cuanto a como el mito es como el mito de Arturo Godoy es poderoso y es capaz de renovarse. Cuando al principio, estoy hablando del año 98,
me hicieron un reportaje de la revista ¿Qué pasa? Y en el cual la periodista dijo, sería buena idea que vayamos al Club México, ahí te podemos sacar fotos arriba del ring, ¿no? Así como para ilustrar el reportaje. Y cuando llegué ahí estaba el encargado del gimnasio, del Club México, que no me recibió con mucha amabilidad porque después yo supe que era muy amigo del hijo de Arturo Godoy, que era como mi némesis en ese momento. Entonces me dijo un par de cosas medio pesadas, subirme al ring, que se tuvo que salir de ahí más o menos rápidamente. El año 2017, cuando fui también a sacarme fotos arriba del ring, cuando apareció la versión de Laurel, fui con el periodista Esteban Abarzúa, que es bien amigo mío, y él también quería sacarme fotos arriba del ring, y a través de ese mismo señor a cargo del gimnasio. Y ahí, porque estaba Abarzúa, me trató con un poquito más de amabilidad, ¿no? Me dijo, usted me debe algo. Usted me dijo que hace mucho tiempo que me iba a mandar la versión del libro, una copia del libro, y nunca lo hizo. Así como también un poquito un cortante pesado. La tercera vez que fui, ahora el año pasado, cuando estaba filmando la película, parte de eso se hizo en el Gimnasio México, la otra se hizo en el Gimnasio Víctor Jara, en el estadio Víctor Jara. Cuando llegué, este señor dije, otra vez me va a salir con pesadeces, pensé yo. Me dijo, don Roberto Castillo, ¿cómo está usted? Mucho gusto, me dio la mano, qué sé yo, le dijo, tengo que hablar con usted. Entonces, yo fui a hacer lo que tenía que hacer, una entrevista, qué sé yo, grabamos una especie de making of, y a la vuelta me dice, ¿sabe qué? Estuve en Buenos Aires hace un tiempo, yo soy árbitro de box, y un argentino mientras estaba allá en un asado, me dijo, ¿te tengo que contar algo? Arturo Godoy tiene un hijo argentino. Entonces, al día siguiente se quedó de juntar con ese señor, y ese señor nunca llegó a la cita porque se enfermó, pero quedaron de juntarse otra vez la próxima vez que este señor fuera a Argentina. Entonces me dijo, la próxima vez que yo vaya a Argentina voy a averiguar más y le voy a contar a usted. Entonces me dijo, ¿qué piensa usted? ¿Sabía esto? Y dije, no tenía idea, con todo lo que he averiguado, no tenía idea. Y además no creo que sea cierto, ¿no? Lo que eso está indicando. Me dijo, ¿cómo se explica entonces esto? Y bueno, sí, es parte del mecanismo de lo que hace el héroe, ¿no? Arturo Godoy vivió mucho tiempo en Argentina, era muy admirado, muy conocido, muy reconocido. Y esto es simplemente una especie de manifestación del deseo de mucha gente que Arturo Godoy, el gran campeón, haya tenido un hijo argentino, ¿no? De alguna manera relacionando con ello, una expresión de deseo. Como te dije antes, creo que esta estela que deja el héroe está hecha de ese tipo de cosas. El deseo de afiliarse con el héroe, el deseo de alguna manera, conectarse con ese héroe. Entonces, por supuesto que no extraña que la gente quiera hacer películas y que sienta curiosidad por la figura de Arturo Godoy. Y a la pasadita, digamos, concita otra vez interés en la novela. Wow, ¿cómo ese mito no deja de dar historia? Eso, exactamente, eso es un mito muy fértil y que parece ser inagotable. O sea, yo jamás me hubiera esperado que alguien que fue al principio hostil con el libro, al final resulta siendo como parte de la novela, ¿entiendes? Porque dentro de la novela misma existen muchos testimonios presentados así acerca de, yo te voy a contar esto de Arturo Godoy, ¿no? Entonces, me pareció interesante, digamos, constatar el poder que tiene este mito. Claro, imagino cómo debe haber jugado en la cabeza de ese tipo, que claro, con el tiempo que ha pasado, como que el mito fue decayendo, claro, el respeto a la figura sigue, pero lo desacraliza. ¿Mm? En cierto modo lo desacraliza, pero en cierto modo lo hace perdurar, Ajá. ¿no? O sea, como te digo, se renueva constantemente. Yo creo que la película es como una manifestación más de lo perdurable que es este mito. Yo como encuentro que tengo suerte de haber persistido en escribir este libro, porque creo que me agarré, digamos, de la capa del héroe también, en ese sentido. A tu juicio, ¿cómo juega la figura en la historia de Godoy hablar de la fama, de la memoria o del tiempo? ¿Cómo moldea
la fama, la memoria y el tiempo en estas figuras públicas? Bueno, yo pienso que estas figuras tan públicas amalgaman mucha de esa preocupación de la manera en que la gente, por ejemplo, lee el pasado, ¿no? La manera en que lo interpreta, estando frente a él, primero una experiencia histórica, digamos la pelea de Arturo Godoy, cómo la gente experimentó eso indirectamente a través de la imaginación. Esa pelea se transmitió por la radio, con unos locutores caribeños, a través de la NBC que transmitía por toda América Latina. Entonces, realmente hay una sección del libro que se llama La pelea imaginaria, porque la gente no tenía ese acceso directo. Entonces se imaginaban lo que estaba pasando en esta transmisión que a veces tenía mucha estática, que a veces se interrumpía. Entonces, esa pelea, eh, se, 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 la primera experiencia es una experiencia ya imaginaria. Así que imagínate lo que será después recordar una experiencia que ya de partida tiene mucho que ver con la imaginación, ¿no? En el libro yo cuento, por ejemplo, cómo al escuchar la pelea en las plazas públicas en Chile, a lo largo de todo Chile, alguna gente se ponía como a hacer la mímica de lo que estaban escuchando. Entonces alguien representaba a John Lewis y el otro representaba a Arturo Godoy, iban escuchando y haciendo lo que decía que estaba pasando, ¿no? Entonces había este acto imaginativo de ver la pelea. Entonces el recuerdo de eso está mediado por esa primera experiencia que fue imaginaria también. O sea que existen varias capas acerca de la memoria. Yo pienso que eso también se da en otras situaciones históricas, ¿no? Donde escuchamos una transmisión no muy clara y nos imaginamos lo que estaba pasando, nos imaginamos el discurso de Allende cuando lo vimos a través de esa grabación tan llena de ruido como la del 11 de septiembre del 73. O sea que hay una experiencia de la historia que está mediada ya, que viene mediada en gran parte por la imaginación. Y por eso creo que vale la pena escribir novela. Ujú. Con el tiempo, ¿cómo termina en ti esa sensación del libro después de como de esta primera vida del 98, esta segunda vida del 2017 y esta tercera vida en 2025 ya de manera audiovisual? ¿Qué sensación te deja a ti eh, como el escritor de esta historia? Sí, mira, ha sido raro porque al principio cuando se estaba ya el proceso hacer el guión ya estaba en proceso, yo no quise tener nada que ver con el asunto. No, no, ya, mira, yo ya como que hice eso, como que ya déjeme tranquilo con Godoy, no quiero nada, ustedes hacen la película, yo no quiero nada. Eh, entonces como que ya era una cosa del pasado para mí. Eh, entonces, eso fue eso ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando ahora y entiendo que esta tercera vida, como un poquito alapa de la película, me hace valorar también más la novela que escribo. Por eso te digo que a mí me da gusto haber persistido en este proyecto, que al principio era como bien lejano, idealista incluso hacerlo, ¿no? ¿Qué voy a escribir? ¿Cómo voy a poder yo escribir un libro así, estando tan lejos, siendo tan lejanas las posibilidades de publicarlo, de que alguien lo lea? Y a pesar de todas esas dificultades o obstáculos, la escribí y ahora me alegro mucho de haberlo hecho. Porque, como te digo, algo hay ahí en ese libro que para mí también se me escapa, ¿no? No estoy en control de la historia. Es el lado mitológico el que está en control de la historia. Así que, digamos, eh, me entusiasma mucho la idea de ver la película. Estoy con mucha curiosidad a ver qué hicieron con la historia. Me consta que es distinta, porque el cine y la literatura, digamos, conviven de maneras que son, a veces, que no son directas, siempre son reflejos, visos de lo que hay en el original, ¿no? Así que me alegra de haberla escrito. Eso es lo que te puedo decir por ahora. Como que le recuperé el cariño por la novela.
Roberto, en los minutos que nos quedan, quiero darte las gracias por el tiempo una vez más. Acceder a conversar sobre, sobre esta leyenda, este mito entretenido, fascinante, que es el de Arturo Godoy, también como un vehículo para poder hablar de la historia del país, de nuestros triunfos morales, también para quienes nos verán, o quizás hacernos cargo y tomarle cariño a nuestras derrotas como ha sido la construcción de este país. Bueno, ¿qué más poder agregar? Bueno, para ti que nos estás viendo, recomendarte. Tengo entendido que Laurel ya sacó una nueva edición del libro, Sí, una reimpresión. una reimpresión, así que va a estar disponible. Lo puede encontrar en su librería o en la próxima primavera del libro, imagino. Sí. Y también se lo va a ver y también vaya a ver la película. Fórmese su propia opinión en el fondo. Vamos a ver cómo este mito convive con el mito del cine. Sí, exacto. Sí, así es. La reimpresión está disponible a través del sitio web de Laurel, laurel.cl, y de la librería Chevengur, que es también una librería online. Así que esos son los datos para conseguirse la novela. Roberto, en los minutos que nos quedan, la pantalla es suya para que diga lo que guste. Bueno, mira, me alegra mucho tener esta conversación. Es la primera vez que me he referido a la existencia de la película y me estoy lleno de curiosidad, como te dije antes, por ver la película. Y también te agradezco muchísimo el oído atento y la conversación, que me da la oportunidad también de desarrollar algunas de estas cosas que de repente uno siente como un tumulto interno, ¿no? Y que se expresan en conversación. Así que también espero que la gente pueda conversar acerca de esto. Dentro de poco voy a ir a Chile al estreno, a la Van Premier, y vamos a tener una actividad con el director de la película, con Rodrigo Sepúlveda, en la librería Lolita el viernes 10 de octubre. Ya se anunciará con más detalle qué vamos a hacer ahí. Pero creo que va a ser una buena oportunidad para conversar acerca del proceso de hacer la película y de entender más cómo funciona una adaptación o una inspiración literaria en el cine. Bueno, qué gran datazo. Intentaremos estar ahí para poder ver cómo conviven cada uno de estos lenguajes en una figura como la de Godoy. Sí. Roberto Castillo, autor de Muriendo por la dulce patria mía, libro editado por Laurel, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Roberto, qué placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Humberto. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.